Bueno, ahora lo que vamos a ver es, terminamos de analizar lo que sería nuestra corriente, perdón, nuestra forma de onda senoidal. Entonces ahora vamos a empezar a implementar eso en algunos circuitos y para introducirnos en eso debemos conocer algunas cosas, ¿verdad? Referente a la reacción de los dispositivos en frente a lo que es la forma de onda senoidal. Entonces, tenemos por ejemplo el resistor. Para el resistor se cumple la ley de Ohm, ¿verdad? Entonces, esta es la ley de Ohm, solamente que ahora nuestra tensión, en lugar de ser una constante, porque antes, cuando hacíamos el estudio en corriente continua, por ejemplo, valía 24 y siempre valía 24 horas, porque era una continua. Sin embargo, ahora es una alterna, entonces viene definida por una ecuación con esta forma. Tenemos por ley de Ohm esto también, ¿verdad? Pero la tensión tiene una forma diferente, ¿verdad? Tiene que respetar esta forma. Sí corresponde. En este caso, por ejemplo, es de cero, por eso no está expresado como sé que es de cero, porque está relacionado a esto. Entonces, ahí aparece algo que sería que cuando tenemos una carga solamente resistiva, nosotros no tenemos o no incluimos ningún desfase, ¿verdad? Pero eso es porque la senoidal está así, pero si la senoidal fuera diferente, pero seguimos teniendo una carga netamente resistiva, no va a haber cambios en ese ángulo. Cuando hagamos ejercicio se va a ver un poco mejor esto. Entonces, en principio, lo que tenemos que tener en cuenta es esto, que se aplica la ley de Ohm, pero ahora nuestra tensión viene dada en forma de una ecuación. Y tenemos aquí la gráfica, ¿verdad? Nosotros tenemos una tensión senoidal que es aplicada aquí, en este circuito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Nosotros tenemos aquí la senoidal. Cuando aplicamos tensión a una carga resistiva, va a aparecer una corriente, ¿verdad? Porque es un circuito cerrado. Entonces, esa corriente va a estar en fase, es decir, va a tener el mismo ángulo aquí. Así como en este caso vimos que estaba en fase porque ambos tenían un ángulo en -150, -150, entonces eso sería en fase. Pero si nosotros graficáramos, tendríamos esto es en fase. ¿Qué quiere decir en fase? Que cuando aquí, en este tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, la tensión está en cero, entonces esto también está en cero, que es en 180. Aquí, en 90, vamos a poner que esta es tensión y esta es corriente. Mi tensión alcanzó su amplitud máxima. Y aquí en 90 también mi corriente alcanzó su amplitud máxima. Entonces, van alcanzando parámetros equitativos en un mismo ángulo o en el mismo tiempo. Entonces, así se dice que están en fase. Esto sería si viéramos graficado, ¿verdad? En el anterior nosotros vimos ecuacionalmente eso, pero ahora con la gráfica. Entonces, eso es lo que nos muestra aquí, que nosotros tenemos aquí la tensión, la más grande, y otra unidad más pequeña dentro que es la corriente. O sea que la tensión y la corriente van a tener la misma forma de onda en una carga resistiva, pero la amplitud sí es diferente, ¿verdad? No tienen por qué ser iguales. Entonces, la amplitud máxima de la tensión se da aquí y la amplitud máxima de la corriente se da aquí. Pero se nota que ambos en 0 grados, por ejemplo, tienen el mismo valor aquí de 0, que aquí en 90 ambos alcanzan el valor máximo. Aquí en 180 vuelven a valer cero, entonces están en fase. Van ocurriendo los sucesos en los mismos ángulos. Em, Aquí tenemos algunas ecuaciones, ¿verdad? Que nosotros tenemos que, bueno, vamos a hablar del inductor. Ahí terminamos de hablar de la corriente, entonces ahora vamos a hablar del inductor. El inductor, a diferencia de la resistencia, sí introduce un desfase. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a mirar aquí. Yo tengo mi tensión aquí. Esta es la tensión que se le aplica al inductor. Entonces, una vez que tenemos esa tensión, por ser un circuito cerrado, va a aparecer una corriente. Pero ¿qué pasa? Ven que la corriente y la tensión tienen una diferencia de 90 grados. Aquí inicia la tensión y aquí la corriente. Sin embargo, en el resistor, ambos inician en cero.
Esto se debe a que el inductor sí introduce este desfasaje, ¿verdad? Entonces tenemos que la tensión adelanta la corriente en 90 grados. Eso es lo que estamos teniendo aquí. Bueno, entonces aquí vemos algunas cosas, ¿verdad? Para modo conocimiento tenemos que la tensión del inductor es el producto entre la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Esta corriente y L es una ecuación, ¿verdad? De esta ecuación tiene esta forma. Entonces ahora cuando escribimos esto, podemos sustituir por la ecuación y aplicar la derivada. Entonces si derivamos eso nos queda de esta forma, ¿verdad? Entonces podríamos decir que la tensión va a ser igual a la inductancia por la derivada que calculamos aquí. Y nos da esto, ¿verdad? Entonces es trabajar un poquito la ecuación para tener más diversidad. Entonces aquí BL va a estar dado de esta manera o bien con PM. Entonces, ¿qué vemos? Que aquí está en función a coseno y aquí está en función a seno. Luego tenemos aquí la corriente, va a ser I máximo por seno de WT más el ángulo. Y esta es la tensión escrita en función a seno, ¿verdad? Esto sería si es que la tensión inicia en cero, ¿verdad? Porque estamos considerando que θ vale cero. Pero en realidad puede empezar en cualquier lugar, entonces por eso es conveniente incluir esto de aquí. Cuando hablábamos de resistencia, ¿verdad? Decíamos que es una característica de oponerse al paso de la corriente. Realmente este inductor también presenta una posición a esa corriente. Entonces nosotros vamos a hablar ahora de lo que es una reactancia. Y la reactancia viene definida de esta manera y se mide en ohmios. Entonces la reactancia va a tener esta simbología, es igual a W por L, siendo W 2pi por frecuencia. Entonces XL va a ser igual a 2pi por frecuencia por L. Y también se puede utilizar ley de Ohm, pero en lugar de utilizar resistor, ahora vamos a utilizar la reactancia. Otro dato interesante es que cuando hablamos de resistencia, la resistencia disipa potencia, para potencia activa. Sin embargo, la reactancia no. Tenemos aquí el capacitor. Entonces, el capacitor, ¿verdad? Tiene esta ecuación que representa la corriente. Nosotros la tensión, tenemos aquí la tensión, perdón, la tensión del capacitor va a estar dado también por B máximo por seno de WT más θ, ¿verdad? Entonces, si queremos conocer la corriente, va a ser el producto entre la capacitancia y la derivada de esta función con respecto al tiempo. Y eso es lo que hace aquí. Estamos considerando θ igual a 0, por eso no está aquí incluido. Recuerden que θ igual a 0 nos indica dónde empieza. Entonces, como aquí está empezando en 0, ¿verdad? La tensión del capacitor, entonces por eso vale 0. Si empezaba diferente, entonces íbamos a incluir ese ángulo. Entonces, ¿qué pasa? Yo le pongo aquí una fuente y aparece una corriente como efecto, ¿verdad? Em, Continuando con esto de arriba, tenemos la derivada de la tensión con respecto al tiempo, entonces aplicamos la derivada y nos da esto. O sea, esto le multiplicamos por C y tenemos la capacitancia, que es esto de aquí, porque aquí estamos calculando solamente la derivada. Entonces, para conocer la corriente, tenemos que multiplicar la capacitancia por la derivada. Tenemos aquí la corriente, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que quiero resaltar aquí? Que la corriente tiene aquí un ángulo de 90 ya fijo con respecto a la tensión. Es decir, si mi tensión era, por ejemplo, de esta manera, voy a poner un 30 aquí por ponerle un valor. Entonces mi corriente automáticamente sería IM seno WT
más 30 más 90. Yo mantengo todo esto de adentro de la tensión y le agrego 90. ¿Por qué? Porque en el capacitor lo que ocurre es que la corriente sobrepasa a la tensión en 90, o sea que la tensión se retrasa con respecto a la corriente en 90 grados. Aquí en el inductor lo que pasaba es que es la tensión quien se adelanta a la corriente en 90 grados. Entonces por eso aquí está también incluido en 90, ¿verdad? Entonces son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Aquí tenemos la gráfica, nos muestra aquí la tensión y aquí la corriente, el desfase de 90. Sin embargo, aquí también tenemos la tensión, la corriente, el desfase de 90, pero estos 90 son diferentes, ¿verdad? Porque vemos aquí que 90 es entre lo que sería mi tensión y mi corriente, mientras que aquí es la corriente y la tensión. Entonces ocurre diferente, ¿verdad? Y el capacitor también tiene una posición a la corriente, ¿verdad? Que va a ser su reactancia, pero en este caso va a tener esta forma, que va a ser XC es igual a 1 sobre WC, siendo W 2pi por frecuencia. Entonces XC es 1 sobre 2pi por frecuencia por C. Entonces dijimos que cuando es inductor se llama reactancia y también cuando es capacitor reactancia. Pero ¿cómo diferenciamos? Agregando si es del inductor, reactancia inductiva, y si hablamos del capacitor, reactancia capacitiva. Y vemos aquí que también respeta la ley de Ohm, solo que la tensión y la corriente son ecuaciones senoidales, ¿verdad? También otra cosa a resaltar, ¿verdad? Aquí tenemos con coseno, pero nosotros esto podemos escribir en función de seno, ¿verdad? Entonces cuando hablamos decimos una función senoidal puede ser coseno, ¿verdad? Porque realmente entre seno y coseno hay una ecuación que, que nos permite escribir seno en función de coseno y coseno en función de seno, que es la que vimos al principio de la clase. Entonces, ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Nos dice que en el primer ejercicio es una carga resistiva. Entonces, por teoría ahora ya sabemos que cuando es una carga resistiva, la tensión y la corriente están en fase. Entonces nos dice que tenemos, se indica el voltaje de un resistor, encuentre la expresión senoidal, ¿verdad? Si el resistor es de 10 ohmios. Entonces tenemos aquí nuestra forma de onda. Entonces nosotros con eso podemos calcular lo que nos pide. Tenemos la senoidal, quiere la de la corriente. Entonces, aquí tenemos ley de Ohm, ¿verdad? Lo que vamos a resaltar ahora mismo es, como nosotros lo que necesitamos es escribir la ecuación de la corriente, que es I máximo por seno de WT, ¿verdad? Más tita. Entonces nosotros necesitamos conocer este valor I máximo. Para poder hacer eso, nosotros podemos tomar el valor máximo de la tensión, dividir con el resistor y obtener esto que es I máximo. ¿Por qué me da I máximo? Porque estoy usando aquí B máximo. Entonces cuando yo escriba mi ecuación de la corriente, yo voy a agregarle 10 seno de WT. Voy a quitarle tita porque vemos que empiezan en cero. Así. Y WT, tenemos aquí ya el valor, entonces sustituimos. Entonces I va a ser igual a 10 seno de WT, que vale 3,77. Entonces ahí obtuvimos la corriente, ¿verdad? Em, También podríamos haber hecho, tomar toda esta ecuación y dividir con el resistor, pero es mejor así como hicimos. Si yo, por ejemplo, quisiera conocer la corriente en otro instante, porque ahora mismo lo que hice es yo tengo aquí mi tensión y calculé la corriente en ese valor pico. Pero yo puedo también tener la tensión aquí y calcular la corriente aquí, solo que estos valores no me van a servir para mi ecuación, porque en mi ecuación yo necesito conocer los valores pico, ¿verdad? El valor máximo. Y
Aquí tenemos el resultado igual al que hicimos. Ahora nos pide el caso B. Para el caso B, entonces hacemos lo mismo. Tenemos aquí nuestra ecuación. El valor pico de la tensión es de 25 y 10 nuestro valor resistivo. Dividimos y tenemos aquí I máximo. Entonces colocamos eso en la ecuación. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Conservar todo lo de dentro. ¿Por qué? Porque esta era tensión, ¿verdad? Que tiene WT más tita. Entonces incluimos aquí WT más tita. ¿Por qué hacemos así mismo? Porque es una carga resistiva y no existe desfasaje entre ellos. Si fuera un inductor o un capacitor sería diferente. Ahora en breve vamos a ver ejercicios. Bueno, en este caso nos dice, se proporciona la corriente a través de la bobina. Cuando decimos bobina, es lo mismo que decir inductor. Son palabras diferentes para denotar el mismo elemento. Y nos dice que la inductancia es de 0,1 Henry. Quiere que encontremos la expresión senoidal, ¿verdad? Sí. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la reactancia, en este caso inductiva. Entonces cuando es inductiva le colocamos una L. Y esto es W por L. Entonces W es 2pi por frecuencia por L. Pero nosotros tenemos como dato W así tal cual porque tenemos aquí nuestra ecuación. Aquí nos da la corriente y nos pide el de la tensión. Entonces aquí adentro ya tengo W. Entonces voy a colocar eso, todo esto es W, por 0,1 Henry. Esto me da 37,7 ohmios. Entonces así obtengo la reactancia inductiva. Si yo quiero conocer la tensión, yo voy a aplicar ley de Ohm aquí. Va a ser V es igual a I, pero en lugar de la resistencia, la inductancia, perdón, la reactancia inductiva. Entonces, la corriente yo ya sé en el pico, porque si yo miro aquí mi ecuación, puedo obtener IM igual a 10. Entonces ahora con esto, porque yo voy a aplicar IM, puedo obtener VM, o sea que esto va a ser VM, porque si uso corriente máxima voy a tener tensión máxima. Entonces esto es M también para indicar. Entonces va a ser 10 por 300, perdón, 37,7. Esto me da 377 voltios. Entonces ahora ya tuve VM. Y con eso ya puedo escribir la expresión de la ecuación de la tensión, ¿verdad? Porque va a ser V máximo por seno WT más tita. Entonces V máximo, perdón, V va a ser igual a V máximo que vale 377 por seno WT. Tita valía 0 aquí, ¿verdad? Pero en la tensión yo tengo que agregarle más 90 grados. ¿Por qué le agrego más 90 grados? Que nosotros dijimos que solamente la resistencia, la tensión y la corriente tienen el mismo ángulo. ¿Cómo sé cuánto agregarle? Porque nos fijamos aquí. Del capacitor, aquí está el del inductor. Entonces, ¿qué nos dice? Un inductor, VL está adelantada 90 a la corriente. Entonces, como está adelantada la tensión, 90 a la corriente, le agregamos más 90. Si la corriente, en este caso tita vale 0, vamos a suponer que tita valía 30 y que mi corriente tenía esta forma. Escribir más abajo porque no se ve muy bien. Vamos a suponer que mi corriente tenía esta forma. 10 seno de 377T más 30. Voy a dar un ejemplo. Entonces aquí yo tenía que haber agregado, en lugar de, o sea, voy a tener en cuenta el mismo ángulo tal cual, le agrego 30, ¿verdad? Porque este es el ángulo completo, más 90. Entonces no tenemos que olvidarnos que si aquí trae un ángulo, hay que incorporar eso aquí y se le agrega el 90. No es el caso porque nuestra corriente no tiene ese angulito, pero si tuviese, esa es la consideración que deberíamos de tener. Voy a borrar todo esto.
para poder hacer el ítem B. Entonces, para el ítem B lo que pasa es que nos cambian la ecuación de la corriente. Justo ahora están incluyendo ese ángulo, pero menos 70. Si vamos a analizar, tenemos un nuevo valor, una nueva ecuación. Ahora nuestra ecuación de la corriente es 7 seno así. Entonces, esta es nuestra I máxima, ¿verdad? WT vale 377 y tita ahora menos 70. Lo que voy a hacer es calcular la inductancia, la reactancia inductiva, perdón. Esto es W por L, entonces W es 377 por L que es 0,1, esto es 37,7 ohmios. Entonces por ley de Ohm, Vm va a ser igual a Im por XL. Entonces como yo voy a utilizar I máximo, lo que puedo obtener con eso es V máximo. I máximo vale 7, aquí obtuvimos eso, por 37,7. Esto me da 263,9 voltios. Pues ahora ya tengo el valor de B. Vamos a hacer un poquito esto. Ahora que ya tengo el valor de B, voy a escribir aquí. Así. Y ahora necesito utilizar su ecuación, ¿verdad? B va a ser igual a B máximo por seno de WT más tita. Y aquí donde tenemos que incluir 90, ¿verdad? En este caso va a ser más 90. ¿Por qué más 90? Porque es la tensión y la corriente tienen una diferencia, entonces para saber el signo, volvemos aquí, nos fijamos en el inductor y nos dice que la tensión se adelanta a la corriente. Entonces, por eso le colocamos el más. Tenemos que tener mucho cuidado porque en el inductor la tensión se adelanta 90 a la corriente, pero en el capacitor se atrasa 90. Entonces ahí tenemos que tener cuidado si va a ser más 90 o menos 90. Este suele ser un error bastante frecuente, entonces sería tener en cuenta eso al momento de hacer los ejercicios. Entonces ahora que ya sabemos que es más 90, continuamos. Ahí. Entonces escribimos B será igual a Bm por seno de WT de 77T menos 70, que ya traía la corriente, y le agregamos 90. Entonces reducimos esto y si efectúo esto me da 20 positivo. Y ahí ya calculé. Pues en nuestra gráfica, si nos fijamos, ¿verdad? Tenemos dos gráficas, uno del ítem A y otro del ítem B. Del ítem A y este del ítem B. Entonces, ¿qué tenemos en común? Que existe este adelanto de la tensión con respecto a la corriente. Si la tensión empieza 90 grados antes que la corriente, eso es lo que nos está diciendo y es lo que se ve. Porque aquí la tensión y después de 90 empieza la corriente. Esto es en el inductor. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Em, Este es nuevamente de un inductor aquí, pero aquí es de un capacitor. Entonces vamos a mirar un poco. Nos dice que en el primer ejercicio tenemos una bobina de 0,5 henrios y quiere que encontremos la expresión senoidal de la corriente teniendo esta tensión. Nosotros aquí al principio teníamos la corriente y de la corriente obteníamos la tensión. Ahora nos da la tensión y quiere la corriente. ¿Por qué es importante saber eso? Por este valor de 90. Porque la tensión está adelantada a la corriente
lo cual implica que la corriente está atrasada a la tensión. Entonces es una oración que debemos tener bien presente siempre cuando hacemos esta clase de ejercicio. Entonces, esta es la tensión, la ecuación de la tensión. Vamos a calcular la inductancia, la reactancia inductiva, perdón. Esto es W por L. Entonces, W sacamos de aquí, nuestra ecuación. Entonces, vale 20 por L, que vale 0,5 porque me dice aquí. Resolvemos y esto da 10 ohmios. Entonces, ahora voy a calcular I máximo. Aplico por medio de ley de Ohm, ¿verdad? Entonces, B máximo 100. Pues si miro esta ecuación, aquí tengo B máximo sobre 10. Esto me da 10 amperios. Pues ahora ya puedo escribir la corriente, ¿verdad? Entonces, I, valor máximo por seno de todo lo que está dentro de la ecuación de la tensión. Y a esto le resto 90. ¿Por qué le resto? Porque la corriente está atrasada 90 con respecto a la tensión en el inductor. Aquí yo estaba escribiendo la ecuación de la tensión, entonces la tensión está adelantada, por eso más, pero la corriente está atrasada, por eso menos. Ahora vamos a hacer otro ejercicio, pero en este caso se trata de un capacitor. O sea, ahí es diferente nuevamente. Tenemos una capacitancia de 1 microfaradio, es lo mismo que 1 por 10 a la menos 6. Nos da la tensión, la ecuación de la tensión. Entonces de la ecuación sacamos el valor de la tensión máxima, que es 30, y sacamos W, que es 400. Vamos a calcular la reactancia capacitiva, que es 1 sobre WC. Tiene una ecuación diferente, ¿ven? El inductor tenía este valor de reactancia inductiva y el capacitor esta ecuación. Entonces esto sería 1 sobre 400 por 1 por 10 a la menos 6. Calculamos esto y nos da 2500 ohmios. Entonces ahora vamos a calcular I máximo por ley de Ohm, o sea, V máximo sobre XC. De máximo podemos sacar de aquí, es 30 sobre 2500. Esto nos da 0,0102. Esto podemos escribirlo en mili. Si yo tengo 0,012, ahora esto es lo mismo que 12 por 10 a la menos 3 por notación científica. ¿Cómo yo sé eso? ¿Verdad? Si yo hago 12, tengo por 10 a la menos 3 lo mismo que dividido 1000. Aquí tengo 1, 2, 3, por eso por 10 a la menos 3. Yo meto esto en la calculadora y me va a dar este valor. Bueno, entonces mili, ¿verdad? Esto es 12 por 10 a la menos 3 o 12 mili. Se representa de esta manera. Bueno, entonces ahora sí ya tengo el valor de la corriente y ya tengo también, o sea, ya puedo reemplazar en mi ecuación. Entonces va a ser I va a ser igual a I máximo por seno de WT más θ. En este caso, más 90. ¿Por qué más 90? Porque hay un ángulo 90 entre la tensión y la corriente. Si venimos aquí en la parte del capacitor, nos dice que la corriente sobrepasa a la tensión 90, porque la tensión está atrasada 90 con respecto a la corriente. Entonces, por eso, si nos fijamos en el dibujo, vemos que la tensión está aquí, está atrasada 90 con la corriente, o podemos decir que la corriente está adelantada 90 porque empieza 90 antes. Entonces, incluimos eso aquí y va a ser igual a I máximo, que nos dio 12 mili por seno de todo lo que yo tenía dentro de mi tensión, era 20T, y aquí le agrego 90. ¿Por qué? Porque la corriente empieza 90 antes que la tensión. Estos ejercicios que estuvimos viendo eran puramente resistivos, puramente inductivos o puramente capacitivos. Por eso manejamos 0, menos 90 y más 90 como ángulos de desfase. Cuando todos estos dispositivos interactúen entre sí, esto va a ir cambiando. Pero el día de hoy vamos a estar estudiándoles en forma
independiente y ya en la próxima clase vamos a hacer circuitos donde se mezclen todos estos componentes. Bueno, vamos a hacer este último ejercicio. Nos dice a qué frecuencia la reactancia de un inductor de, vamos a sacar los datos, 200 milihenry. Entonces dijimos que 200, cuando tenemos mili es 10 a la menos 3, ¿verdad? Coincidirá con el valor de la resistencia de 5 kilo ohmios. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la reactancia, tenemos que calcular, la reactancia es WL, ¿cuándo o a qué frecuencia va a ser 5 kilos? Bueno, 5 kilos es 5 por 10 a la 3. Entonces, XL va a ser igual. Nosotros no tenemos el valor de W, sí tenemos el valor de L, y esto pregunta cuándo va a tener este valor. Entonces, de ahí despejamos W, es 5 por 10 a la 3, sobre 200 por 10 a la menos 3. Pero W es igual a 2pi por frecuencia, ¿verdad? Entonces, esto vamos a sustituir aquí. Entonces, 2pi por frecuencia va a ser igual a 5 por 10 a la 3 sobre 200 por 10 a la menos 3. Ahí está. Voy a hacer un poquitito de espacio aquí arriba para que podamos seguir. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Vamos a despejar la frecuencia. Se va a hacer 5 por 10 a la menos 3. Esto copiamos así tal cual. Y luego hacemos esto que estaba multiplicando, va a pasar dividiendo. ¿Verdad? Metemos todo esto en la calculadora y nos da 3,98 por 10 a la 3. Entonces, en hertz. Entonces, así calculamos, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso. Nos pedía despejar la frecuencia. Entonces, despejamos de esta ecuación, ¿verdad? Despejar la frecuencia de nuestra reactancia inductiva cuando vale 5 kilo ohmios. Vamos a hacer el otro ejercicio. Nos dice a qué frecuencia un inductor de, para el dato, 5 milihenrios tendrá la misma reactancia que un capacitor de 0,1 micro. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a calcular la reactancia inductiva, que es L por W, que va a ser 5 por 10 a la menos 3 por 2pi por frecuencia. Va a ser igual a la reactancia capacitiva de un capacitor con este valor de capacitancia, nos dice, ¿verdad? Entonces, esto va a ser 1 sobre WC, 1 sobre 2pi por frecuencia por C, que es 0,1 por 10 a la menos 6, porque es micro. Entonces voy a igualar esto. XL igual a XC y despejo de ahí la frecuencia, ¿verdad? Lo que vamos a tener aquí como dificultad es despejar la frecuencia, ¿verdad? Entonces por 10 a la menos 3 por 2pi por frecuencia, esto es igual a así. Entonces todo esto que está dividiendo pasa multiplicando, ¿verdad? Y de ahí despejamos la frecuencia. Vamos a tener 5 por 10 a la menos 3 por 2pi, por la frecuencia, por todo esto que tenemos aquí. Entonces 2pi por 0,1 por 10 a la menos 6. Voy a agregarle aquí al cuadrado porque esta frecuencia voy a multiplicar por esto. Y eso es igual a 1. Entonces de ahí despejo la frecuencia. Va a ser igual a todo esto. Va a pasar dividiendo, ¿verdad? Va a ser 1 sobre 2pi, esto al cuadrado, porque aquí tengo 2pi y aquí también, por mi capacitancia, por mi inductancia. Y si yo quiero eliminar este cuadrado aquí, tengo que aplicar un radical aquí y aplicar un radical aquí. Meto todo esto en la calculadora y así obtengo este valor que es mi frecuencia.